Londres ofrece pocas visiones más singulares que la de sus teatros iluminados en una noche de invierno, cuando las calles resbaladizas por la lluvia reflejan el gas de los faroles y las carrozas se amontonan frente a los portales brillantes. En mis años junto a Sherlock Holmes he visto que la comedia y la tragedia no solo se representan sobre el escenario, sino también entre bastidores y en los despachos sombríos de nuestra administración. El caso que voy a relatarles surgió precisamente en ese cruce de luces y sombras, donde un reglamento polvoriento se convirtió en un arma más peligrosa que cualquier cuchillo, y donde una viuda casi pierde la vida en el palco de un teatro célebre. Ocurrió en una de las etapas de plena madurez intelectual de mi amigo cuando residíamos aún en el 221B de Baker Street y la reputación de Holmes como consultor en cuestiones criminales ya había cruzado las fronteras de Inglaterra. Señor Holmes, hay una señora que insiste en verle y dice que se trata de un asunto de vida o muerte. Te lo hará pasar, señora Hudson, y dígale que aquí, como en la consulta de un médico, a veces la vida depende de unos minutos de paciencia. Mi amigo se hallaba estirado en el sofá, con la larga figura envuelta en su batín de color oscuro, mientras sus dedos sostenían descuidadamente la boquilla apagada de una pipa que yo conocía demasiado bien. Sobre la mesa, esparcidos junto al desayuno frío, se amontonaban varios periódicos de la mañana y yo advertí que había subrayado con lápiz azul ciertos párrafos de la sección de sucesos. La puerta se abrió con un chirrido leve y apareció la señora Hudson seguida de una dama alta, vestida de riguroso luto, cuyo porte distinguido contrastaba con la palidez de su rostro. Señor Holmes, el doctor Watson, la señora Arbury. Señores, les ruego perdonen esta intromisión, pero me han asegurado que solo ustedes pueden ayudarme. La dama hablaba con acento refinado, propio de una mujer de buena educación, aunque su voz temblaba lo bastante como para revelar noches de vigilia y preocupación. Tome asiento, señor Arbury, y siéntese entre amigos. Soy Sherlock Holmes. Este caballero es el doctor Watson, y le aseguro que no se pronuncia en esta habitación una sola palabra que no quede bajo el más absoluto secreto. Se lo agradezco, señor Holmes, porque temo que incluso mis pensamientos puedan ser utilizados en mi contra. La señora se sentó en el sillón frente al fuego, se quitó los guantes con un gesto automático y se quedó mirando unos instantes las brasas, como si buscara fuerzas en aquel pequeño sol doméstico. Permítame observar que el teatro forma parte de este asunto, señora, y que su relación con la escena es más íntima de lo que aparenta su atuendo de luto. Veo que su fama no es producto de la exageración, señor Holmes, ya que en efecto, mi vida está ligada al teatro. Soy Eleanor Arbury, viuda de Charles Arbury, director y accionista principal del Teatro Imperial del West End. Yo había oído el nombre de Charles Arbury en más de una ocasión en los cafés de la ciudad y recordaba críticas elogiosas de sus puestas en escena que se distinguían por un equilibrio singular entre espectáculo y buen gusto. Mi amigo, que apenas frecuentaba espectáculos públicos, asintió con un leve movimiento de cabeza que indicaba que aquel dato encajaba con sus propias lecturas de los periódicos. Su marido fue el alma del Teatro Imperial, si la memoria no me engaña, y falleció hace aproximadamente un año, víctima de una enfermedad que los críticos achacaron al exceso de trabajo. Exactamente, señor Holmes, y desde entonces he heredado no solo la mayoría de las acciones, sino también las responsabilidades que su gestión conllevaba. Para una mujer sin títulos ni influencia, enfrentarse a socios, banqueros y funcionarios ha sido una tarea tan pesada como ingrata. Y ahora, si he de juzgar por esas ojeras y por el temblor de sus manos, no es solo el peso administrativo lo que la trae a Baker Street, sino algo más inmediato y terrible. He escapado de la muerte por cuestión de minutos, tal vez de segundos, y lo que la policía y los periódicos llaman un accidente, yo lo considero un intento de asesinato. Estas palabras, pronunciadas con tanta calma como desesperación, hicieron que me inclinara hacia adelante en mi sillón, mientras Holmes entrecerraba los ojos y sus dedos se unían en la punta, en la actitud que yo temía y admiraba a la vez. Cuéntenos lo que ocurrió con el mayor detalle que pueda, señor Arbury, porque en la precisión de un recuerdo se suele esconder la salvación o la ruina de una causa.
Todo sucedió hace 2 semanas, durante el estreno de una nueva obra en el Teatro Imperial, y la sala estaba colmada hasta la última fila. En mi condición de viuda del director, ocupo siempre el palco central del segundo piso, donde hasta ahora había sentido que la presencia de mi marido seguía velando por mí. Aquella noche, sin embargo, la suerte estuvo a punto de abandonarme. Durante el segundo acto, un mujer se acercó discretamente a mi palco y me pidió que bajara un momento al despacho del director de escena para firmar unos documentos relativos a la contabilidad. Yo obedecí un poco contrariada, pero sin imaginar siquiera que ese gesto me salvaría la vida. Apenas había atravesado el pasillo cuando un estruendo espantoso sacudió el edificio, se oyeron gritos y el telón se detuvo a medio camino. La señora respiró hondo, eligiendo las palabras, como si cada una de ellas la obligara a revivir el ruido de la madera rota y los chillidos del público. Un enorme contrapeso de la maquinaria del telón principal se desprendió y cayó desde las alturas, rompiendo la cornisa de mi palco y aplastando la butaca en la que yo me había sentado al comienzo de la función. Me dijeron después que si hubiera tardado unos pocos minutos más en abandonar el palco, mi cuerpo habría quedado hecho pedazos bajo aquella masa de hierro. Yo no pude evitar un gesto de horror mientras mi mente de médico imaginaba el aspecto del cuerpo destrozado por semejante impacto. El contrapeso cayó sobre un único punto con una precisión que rara vez concede el azar, señora, y se desprendió en un momento en el que su ausencia estaba garantizada. Ese detalle por sí solo bastaría para despertar mis sospechas. La policía y los inspectores del Departamento de Licencias Teatrales atribuyeron todo a la negligencia y al desastre de las cuerdas, señor Holmes. Recibí un informe severo en el que se me acusa de falta de mantenimiento y en el que se cita una y otra vez un documento de apariencia inofensiva pero de consecuencias terribles, el Reglamento de Seguridad Escénica de 1892. La dama abrió su bolso y extrajo un volumen encuadernado en un cuero sin brillo, con el escudo del ministerio estampado en letras doradas. Lo colocó sobre la mesa con un respeto casi supersticioso, como quien deposita el arma del crimen delante del juez. Este es el reglamento al que se aferran, señor Holmes, y estoy convencida de que ha sido manipulado para colocarme en el punto de mira. Debo confesar que rara vez me he encontrado con un objeto más sugestivo que un reglamento administrativo usado como posible instrumento de asesinato, señor Arbury. Dígame, ¿quién ha sido el principal defensor de ese texto en su teatro? Un funcionario del Departamento de Licencias Teatrales, señor, un tal Percival Argraves, que ha visitado con frecuencia el teatro desde la muerte de mi marido. Siempre se presenta como un celoso guardián de la seguridad, pero sus visitas dejan tras de sí nuevas exigencias, reformas costosas y de amenazas veladas. Percival Argraves, un nombre que no me es desconocido, Watson, ya que lo he visto mencionado en los periódicos de esta mañana. Tomé uno de los diarios de la mesa y leí el titular que Holmes había subrayado con lápiz azul, donde se ensalzaba la labor ejemplar de un funcionario que había prevenido catástrofes mediante la aplicación estricta de los reglamentos teatrales. No me costó adivinar que ese funcionario era el mismo hombre cuya sombra se alargaba sobre el palco de la viuda. Veo que la prensa lo presenta como un héroe silencioso de la administración, lo cual no constituye ni prueba de santidad ni de culpa, pero sí indica una ambición cuidadosamente cultivada. Dicen que será nombrado inspector general de teatros, señor Holmes, un cargo nuevo que le dará más poder del que jamás habría soñado un hombre de su posición. Algunos de los socios del teatro me han sugerido con sonrisas corteses que quizás sería mejor ceder la gestión a un consorcio más hábil en los tratos con el ministerio. Yo sospecho que, si desapareciera, todo sería más fácil para ciertos señores que se reúnen en la penumbra de los clubes. Esas sugerencias son como la niebla, señora. Se deslizan sin que uno pueda señalar su origen, pero indican un cambio de viento en los intereses de la ciudad. Dígame, ¿quién le pidió exactamente que abandonara su palco aquella noche? Fue un mujer del teatro, señor, un hombre tímido que lleva años en el servicio y que juraría no comprender las intrigas que lo rodean. Dijo que el administrador le había ordenado que me acompañara al despacho del director de escena para firmar unos recibos.
El nombre del administrador del teatro apareció entonces por primera vez en la conversación, un tal Edward Bellite, joven aún y con la mirada puesta en los círculos respetables del West End. De modo que el administrador envió a Lugier y el contrapeso cayó en ausencia de la dueña, mientras el funcionario que la vigila desde el ministerio veía reforzada su imagen de defensor de la seguridad, una combinación demasiado exacta para mi gusto. Señor Arbury aceptó su caso. Watson y yo iremos esta misma mañana al Teatro Imperial, visitaremos la escena del accidente, hablaremos con el administrador y consultaremos el texto de ese reglamento en su versión ministerial. La viuda dejó escapar un suspiro que sonó como si por primera vez en semanas se permitiera respirar con amplitud. No sé cómo agradecérselo, señor Holmes, pero le ruego que tenga cuidado, porque el enemigo al que nos enfrentamos no lleva máscara de criminal vulgar, sino la toga de la respetabilidad. Créame, señora, estoy más acostumbrado a tratar con la respetabilidad que con la delincuencia común, y ambos tipos de adversarios me han proporcionado ocupación más que suficiente. Tras acompañar a la señora Arbury hasta la escalera y prometerle que seríamos discretos, regresé al salón donde Holmes estaba ya hojeando el reglamento con airada curiosidad. Observe, Watson, el encanto de la letra pequeña y de las numeraciones en los márgenes, porque en estos detalles anodinos se esconden a menudo las intenciones más torcidas. Vi que comparaba la tipografía de unas páginas con otras, acercando el papel a la luz del ventanal para estudiar el relieve de la tinta sobre el papel. Hay páginas claramente añadidas con posterioridad, amigo mío, y artículos que se han insertado entre otros como un cuerpo extraño entre dos huesos sanos. Me interesa particularmente este artículo sobre la redistribución de contrapesos para mejorar la ventilación de las bambalinas. Me incliné a leer el encabezado que señalaba y aunque el lenguaje era árido, pude comprender que relaba la posición exacta de pesas y poleas en la parte superior del escenario. Fíjese en la fecha de la enmienda, Watson, porque corresponde, según el sello, a una revisión hecha pocos meses después de la muerte de Arbury y firmada por Sir Reginald Pemberton, director del departamento. Había escuchado ese nombre mencionado en círculos políticos como el de un funcionario de vieja escuela, más preocupado por las formas que por la esencia. Me gustaría ver cómo aparece este mismo reglamento en la sede del ministerio y en el ejemplar de algún otro teatro, y después observar cómo se ha aplicado en el Imperial, que parece haber sido el campo de experimentación de nuestro señor Areabes. Holmes se levantó con el reglamento bajo el brazo, se colocó la levita y el sombrero, y me miró con esa chispa en los ojos que solo aparece cuando huele un caso digno de sus energías. Watson, mi capa y mis botas, por favor, porque Londres nos espera, y un teatro no debe permanecer vacío más que en las horas en que la razón puede hablar sin ser interrumpida por los aplausos. Pocos minutos después, el carruaje nos llevaba hacia el corazón del West End, donde las fachadas de los teatros parecían dormidas bajo la luz apagada de la mañana. El Teatro Imperial se alzaba entre dos edificios de oficinas, con su marquesina apagada y las taquillas cerradas, como un gigante fatigado tras una noche de baile. Descendimos del coche y fuimos recibidos por un portero abrigado hasta las orejas que reconoció de inmediato la figura inconfundible de mi compañero. Tras cruzar el vestíbulo silencioso y el pasillo alfombrado, llegamos al escenario, donde un olor a polvo, cuerda y madera vieja flotaba en el aire frío. Un hombre de rostro estrecho y barbilla afeitada se adelantó hacia nosotros con mirada calculadora, secándose las manos en un pañuelo. Bienvenidos al Imperial, señores. Soy Edward Bellite, administrador de la casa, y me han advertido que quizá recibiríamos su visita. En ese caso, señor Bellite, nos ahorraremos el preámbulo porque el tiempo es precioso para quienes vivimos de la observación y no del protocolo. Permítame presentarme, soy Sherlock Holmes, este es el Dr. Watson. He leído sus hazañas, señor Holmes, y confieso que me intriga tanto como me incomoda que se ocupe de nuestros asuntos, aunque por supuesto el teatro está a su disposición. Dejemos la incomodidad para los culpables y quedémonos con la curiosidad, señor Bellite, que es materia de hombres inteligentes.
Querría que nos mostrara el palco en el que se produjo el incidente y la maquinaria que sostiene su telón principal. Seguimos al administrador por una escalera angosta y luego por un laberinto de pasillos en penumbra hasta que alcanzamos el palco central del segundo piso. Allí, la cornisa presentaba una hendidura profunda y la butaca delantera había sido reemplazada por otra nueva, mientras la alfombra mostraba marcas que mi ojo inexperto apenas adivinaba. Holmes se arrodilló junto a las huellas, pasó los dedos por la grieta de la cornisa y olfateó el aire como un sabueso en busca de un rastro. La trayectoria del contrapeso es clara, Watson, y observe usted que los fragmentos de yeso se extienden más hacia el interior que hacia el pasillo, lo cual indica que la pieza cayó casi vertical sobre este punto concreto. Me incliné con cuidado y comprobé que, en efecto, el daño parecía concentrarse en el espacio donde habría descansado la cabeza de la viuda. Señor Belite, ¿era costumbre que la señora Arbury se sentara siempre en esta butaca y no en otra del palco? Sí, señor Holmes. La señora tiene predilección por esa butaca concreta que era la que ocupaba su marido, y nadie se atrevería a quitársela. Entonces, quien preparó el escenario de este accidente podía contar con una precisión admirable en lo que respecta a la posición de su víctima, lo cual produce sensiblemente el papel del azar. Debo insistir en que los inspectores declararon que se trató de un fallo de las cuerdas, señor Holmes, y que la responsabilidad recae sobre el teatro, es decir, sobre la señora Arbury. Los inspectores pueden declarar lo que les dicte su ciencia o sus conveniencias, pero las cuerdas no se cortan a sí mismas de manera selectiva y a veces el cuchillo que las secciona se disfraza de pluma de funcionario. Descendimos luego al escenario y de allí a la parte superior donde una selva de vigas, poleas y contrapesos se extendía sobre nuestras cabezas. Un frío desagradable se filtraba por las rendijas del tejado y el silencio solo era interrumpido por los crujidos de la madera bajo nuestros pies. Holmes examinó cada cuerda, cada nudo, cada polea, como si fueran piezas de ajedrez en una posición particularmente delicada. Veo cuerdas nuevas junto a otras antiguas y cambios recientes en la disposición de estos contrapesos, Watson. Algunas poleas muestran marcas de haber sido desmontadas y vueltas a colocar, y sin embargo, la explicación oficial habla solo de desastre. Yo mismo pude ver que ciertas piezas de hierro relucían con un brillo que solo concede el aceite fresco. ¿Quién supervisó las reformas de esta maquinaria, señor Belite? Vinieron unos técnicos recomendados por el Departamento de Licencias, señor Holmes, y el señor Arreaves estuvo presente durante la inspección final. De modo que el mismo hombre que agita el látigo del reglamento también dirige a los caballos que arrastran el carro, una combinación siempre instructiva. Dígame, señor Belite, ¿tuvo usted algo que ver con la invitación de la señora Arbury para que abandonara su palco en un momento crucial? Fui yo quien pidió a Lugiel que la llamara, sí, pero solo para resolver unos papeles de contabilidad que me admitían demora, o al menos eso creía entonces. Su creencia en la urgencia administrativa casi le cuesta la vida a su patrona, señor Belite, y le aconsejo que en el futuro valore más la seguridad física que la firma puntual de un recibo. El administrador bajó la mirada, incómodo, y juró que jamás habría deseado el mal de la señora Arbury, lo que, aunque sincero, no era prueba definitiva de su inocencia. Al abandonar el teatro, Holmes se detuvo un instante en el vestíbulo para mirar los carteles de la última obra representada, una tragedia sobre un tirano que abusaba de las leyes para oprimir a su pueblo. Interesante elección, Watson. Una obra sobre abusos leales representada en un teatro donde un reglamento se ha convertido en instrumento de amenaza. Nuestro siguiente destino fue el edificio del ministerio donde residía el Departamento de Licencias Teatrales, un lugar sobrio de paredes grisáceas y escalones gastados por generaciones de funcionarios. En un despacho con vistas a un patio interior repleto de archivadores y estanterías nos recibió un hombre de estatura media, cabello peinado con excesivo cuidado y bigote tan ordenado como las carpetas de su mesa. Señores, soy Percival Arreaves, y debo admitir que su presencia aquí me resulta tan halagadora como inquietante. No pretendemos inquietarle, señora de Beaves, al menos no sin motivo,
pero sí deseamos comprender cómo se ha aplicado su querido reglamento en el Teatro Imperial. El reglamento no es mío, señor Holmes, sino de su majestad, y yo no hago más que servir a la ley con la modestia que me corresponde. Servir a la ley puede significar muchas cosas, señor Areaves, y entre ellas se encuentra la tentación de utilizarla como un bisturí en manos de un cirujano o como una maza en las de un carnicero. El lenguaje figurado es propio de los literatos, señor Holmes, pero nosotros tratamos con artículos, párrafos y firmas, no con metáforas. No subestime el poder de una metáfora, señor Areaves, porque a veces un párrafo que parece inocente oculta más veneno que un frasco mal etiquetado. Quisiera consultar el texto del Reglamento de Seguridad Escénica en la edición oficial más reciente, así como las enmiendas introducidas durante los últimos años. Por supuesto, se trata de documentos públicos y nada me agrada más que ver a un ciudadano interesado por la seguridad de nuestros teatros. Hargreaves se levantó con movimientos medidos, se dirigió a una estantería y extrajo un volumen cuidadosamente forrado que colocó sobre la mesa con una reverencia casi ceremonial. Mientras Holmes abría el libro, yo estudié el rostro del funcionario, que tenía la palidez de quienes pasan demasiadas horas lejos de la luz natural, y los ojos de quien mide cada palabra antes de soltarla. Veo que su ejemplar presenta ciertas variaciones respecto al texto que posee la señora Arbury y señora Areaves. Aquí, por ejemplo, el artículo sobre la redistribución de contrapesos se encuentra numerado de otro modo, y no aparecen algunas notas marginales. Los propietarios de teatros suelen anotar a su manera los reglamentos, señor Holmes, y a veces cometen errores que luego atribuyen a la autoridad. De ahí mi interés en comparar, porque un error puede ser ignorancia o puede ser una huella digital del intelecto que lo introdujo. Holmes pidió permiso para tomar notas y durante una larga hora vi cómo llenaba páginas con números de artículos, fechas de enmiendas y observaciones sobre el estilo de la redacción. Hargreaves, mientras tanto, hablaba de estadísticas de incendios, de reformas morales en la escena y de su deseo de ver los teatros de Londres convertidos en templos de seguridad y decencia. Hemos evitado tragedias gracias al reglamento, señor Holmes, y no dudo de que, con un poco más de autoridad, podríamos reducir aún más los riesgos. Esa autoridad adicional coincidiría, me permito suponerlo, con el nuevo cargo de inspector general de teatros del que hablan algunos periódicos, señor Hargreaves. A la prensa se adelanta siempre a la realidad, señor Holmes, y no seré yo quien comente rumores sin fundamento. La realidad, sin embargo, suele adelantar a la prudencia de los funcionarios, y cuando un hombre aparece en los periódicos como salvador de un teatro que casi se derrumba sobre la cabeza de su propietaria, uno no puede dejar de preguntarse qué papel ha jugado en la preparación del escenario. Insulta usted mi honor, señor Holmes, y le ruego que recuerde que está en un despacho oficial. Justamente por eso mido mis palabras, señor Areaves, pero no puedo medir las consecuencias de sus actos, que parecen haber colocado un contrapeso mortal sobre la butaca de una viuda. La tensión en el despacho se hizo palpable y yo presentí que aquel hombre gris, tan controlado, no estaba acostumbrado a que nadie lo pusiera contra la pared con tanta franqueza. De regreso a Baker Street, Holmes desplegó sobre la mesa los apuntes que había tomado junto al ejemplar de la señora Arbury y comenzó a trazar con lápiz líneas que unían fechas y artículos. Observe, Watson, cómo esta enmienda lleva una fecha que coincide con la primera inspección de Areaves en el Teatro Imperial, y cómo su redacción favorece una distribución de contrapesos que coloca uno de ellos justo encima del palco central. Me incliné sobre el papel y vi con claridad la relación entre las disposiciones técnicas y la arquitectura del teatro que mi imaginación reconstruía mediante sus explicaciones. Además, ciertas cláusulas sobre puertas y salidas de emergencia han sido interpretadas de modo tan rígido que convierten ciertos pasillos en trampas en caso de pánico, sobre todo si el inspector insiste en mantener cerradas algunas puertas durante la función. En aquel momento, un golpe discreto en la puerta interrumpió nuestras reflexiones. Espero no molestar, Holmes, pero tengo la impresión de que sus pasos lo han llevado al Teatro Imperial,
y ya sabe que no puedo resistirme a seguir sus huellas. Hace, Lestrade, siempre es agradable que la autoridad oficial nos visite cuando la conciencia está tranquila. La conciencia de Scotland Yard está tranquila, Holmes, porque nuestros hombres han llegado a la conclusión de que lo del teatro fue un lamentable accidente, ni más ni menos. Entonces es mi deber moral perturbar un poco esa tranquilidad, Lestrade, porque hay accidentes que se alimentan demasiado bien de la ambición humana. Hablando de ambición, en el ministerio están encantados con esa Beaves. Holmes, dicen que es un funcionario modélico, y más de uno piensa que usted busca complicarse la vida viendo fantasmas donde solo hay cuerdas rotas. Si las cuerdas rotas se colocan sobre la butaca adecuada y en el instante exacto, Lestrade, dejan de ser un simple fallo y se convierten en un acto deliberado. Insinúa que ese gris ratón de oficina ha intentado matar a la señora Arbury. No lo insinuó, inspector. Lo considero una hipótesis muy razonable. Eso tendrá que demostrarlo con algo más que sus conjeturas, Holmes, porque a un funcionario se le protege con más celo que a la propia policía. Le invito entonces a acompañarnos en la función de reapertura del Teatro Imperial, Lestrade, porque sospecho que nuestro señor Arebeaves no ha renunciado aún a su propósito. ¿Cree que habrá un segundo intento? Creo que cuando un hombre ha encontrado en un reglamento un arma silenciosa, no se resigna fácilmente a dejarla sin utilizar. Acordamos encontrarnos con Lestrade 2 noches después en el vestíbulo del teatro donde se celebraría la ansiada reapertura bajo condiciones estrictas impuestas por el ministerio. Esa noche, el Imperial lucía otra vez iluminado, aunque un cierto murmullo de inquietud flotaba en el ambiente, como si el público presintiera que algo más que una obra de teatro estaba a punto de representarse. Holmes y yo ocupamos un palco lateral del segundo piso, mientras Lestrade se situaba al fondo del pasillo, con su habitual expresión de escepticismo bien alimentado. La señora Arbury, vestida aún de negro pero con un broche de plata en la garganta, tomó asiento en su palco habitual, acompañada por un joven actor que yo había visto en los carteles. Señora, si nota usted cualquier cosa extraña, avíseme, por favor, y yo acudiré de inmediato. Se lo agradezco, Arthur, pero confío en que la presencia del señor Holmes y del inspector Lestrade nos brinde más seguridad que todas las cuerdas del mundo. La sala se llenó de murmullos apagados al apagarse lentamente las luces del vestíbulo y al encenderse la brillante corona de gas sobre el patio de butacas. La obra comenzó con normalidad, y durante un tiempo no ocurrió nada que perturbara el desarrollo de los actos, más allá de los suspiros exagerados de algún espectador impresionable. Sin embargo, yo conocía demasiado a Holmes para interpretar su quietud como señal de tranquilidad. Sus fosas nasales se dilataban de vez en cuando, y su mirada se desviaba hacia los pasillos laterales más a menudo que hacia el escenario. Watson, ¿prefiere usted un olor ligeramente diferente mezclado con el de la multitud y el gas ordinario? Aspiré con cuidado y creí distinguir un matiz acerbo como de gas, escapado donde no debía. En la Fouvaler en algún punto por debajo de nosotros, y me interesa especialmente la disposición de las puertas que dan acceso a los palcos. Miré a mi alrededor y vi que varias puertas laterales que en otros teatros se mantenían abiertas durante la representación estaban cerradas con llave, mientras un ujier controlaba el único acceso al pasillo principal. Esas llaves, Watson, son ahora mismo más importantes que los guiones de los actores, porque determinan quién puede salir y quién ha de esperar a que alguien se digne abrir. Durante el entreacto, Holmes pidió discretamente un programa y señaló en él un pequeño texto en letra menuda donde se explicaban las nuevas normas de seguridad. Observe, Watson, se indica que ciertas puertas permanecerán cerradas durante la representación para evitar corrientes de aire que puedan apagar las luces de gas. Una justificación tan razonable en apariencia como peligrosa en la práctica. De nuevo se apagaron las luces y comenzó el segundo acto, el mismo durante el cual había caído el contrapeso en la función anterior. Yo sentí que el ambiente se volvía más pesado y el olor a gas más intenso, mientras el murmullo del público se transformaba en un silencio atento.
En el pasillo vi la figura del señor Hargreaves, de pie, con la espalda apoyada en la pared y los ojos fijos en el reloj de cadena que sostenía en la mano. Watson, cuando le dé la señal, no duden en emplear la fuerza contra la puerta de ese extremo del pasillo, porque la cortesía burocrática no nos dejará salir de aquí con vida. Asentí, sintiendo cómo el pulso se aceleraba en mis sienes, y maldije la mala costumbre de la administración de encerrar a la gente en nombre de su propio bien. Un zumbido leve precedió a un chispazo en uno de los focos del escenario, y en ese mismo instante Holmes se incorporó con brusquedad. Ahora, Watson. Me lancé hacia la puerta señalada por mi amigo, que se hallaba cerrada con llave, y descargué mi hombro contra la madera con todas mis fuerzas. La hoja crujió pero no cedió, y tuve que volver a embestirla, mientras la corona de gas parpadeaba y algunos espectadores comenzaban a levantarse inquietos. Al tercer golpe, la cerradura cedió con un estallido metálico y la puerta se abrió de par en par sobre un pasillo lateral que conducía directamente a la escalera cercana al palco de la viuda. Lestrade, acompañe a la señora Arbury y sáquela de su palco inmediatamente. No sé qué demonios pretende, Holmes, pero si esto acaba siendo una falsa alarma, le aseguro que... Mejor una falsa alarma que un verdadero funeral, inspector. Muévase. Lestrade, aunque gruñendo, se lanzó escaleras arriba hacia el palco central, mientras un murmullo de confusión recorría la sala y los actores se detenían en mitad de una escena apasionada. Holmes descendió con rapidez por la escalera lateral, siguiendo el olor acre que se intensificaba, y yo le seguí sintiendo un ligero mareo en la cabeza. En un recodo del pasillo, encontramos una tubería con una junta reciente, de la que escapaba un hilo casi invisible de gas dirigido hacia la parte inferior del palco de la viuda. Una fuga oportuna situada justo bajo el palco más importante de la casa, Watson, y coincidencia demasiado flagrante para ser obra del azar. Holmes cerró la válvula con un giro brusco y golpeó la tubería con los nudillos, como si así pudiera castigar la mano que la había ajustado de esa manera. Cuando llegamos al palco, vimos a Lestrade ayudando a la señora Arbury a ponerse en pie, mientras el joven actor la sostenía por el brazo, pálido como el yeso que recubría la cornisa dañada. Señor Holmes, ¿qué está ocurriendo? He sentido un olor extraño y un mareo súbito. Está ocurriendo, señora, que alguien ha querido que usted quedara atrapada aquí mientras se le desafía su trabajo por usted y por la reputación de cierto funcionario. Holmes, no puede afirmar eso con tanta ligereza. Aún no hay pruebas sólidas. Las habrá, inspector, se lo prometo. El público, ya inquieto, comenzó a abandonar sus asientos cuando un empleado anunció desde el escenario que la función se suspendía por motivos de seguridad. Entre la confusión general cientos de voces se mezclaban con el siseo de las lámparas que se apagaban, y nos vimos obligados a abandonar el lugar con la promesa de un encuentro más formal en el ministerio. 2 días después, en un despacho más amplio y solemne, adornado con retratos de monarcas y escudos oficiales, se celebró una especie de audiencia privada. Allí se encontraban Sir Reginald Pemberton, anciano de frente amplia y expresión preocupada, el inspector Lestrade, el señor Hargreaves, la señora Arbury, Holmes y yo. Señor Holmes, he exigido esta reunión porque no puedo permitir que se manche la reputación de mi departamento sin pruebas contundentes. Sirvo a la corona desde hace décadas y la sola insinuación de que un reglamento nuestro sea utilizado con fines criminales me resulta casi inconcebible. Justamente por eso estamos aquí, Sir Reginald, para convertir la inconcebible sospecha en una certeza desagradable o para destruirla mediante la luz de los hechos. Permítame empezar por el reglamento de seguridad escénica y por las enmiendas introducidas en los últimos años. Holmes abrió sobre la mesa 3 ejemplares del reglamento, el de la señora Arbury, el del ministerio y uno perteneciente a otro teatro de la ciudad que había conseguido por medios que no consideré necesario preguntar. Observe, Sir Reginald, cómo en la edición ministerial aparece un artículo añadido, numerado con una letra doble, que no existe en la versión anterior ni en el ejemplar de otros teatros. Este artículo, redactado con un lenguaje técnico impecable, obliga a redistribuir los contrapesos de cierta manera en escenarios con palcos elevados, y su aplicación,
literal, en el Teatro Imperial coloca uno de esos contrapesos exactamente sobre el palco central. Recuerdo haber firmado varias enmiendas, señor Holmes, pero sería incapaz de decir cuál de ellas produjo tales efectos, admitiendo que su descripción sea correcta. Es correcta, sí original, porque he verificado las medidas del teatro y he comparado la posición real del contrapeso que cayó con la configuración sugerida por ese artículo. Holmes señaló entonces la fecha que figuraba al pie de la enmienda, que coincidía con la primera inspección de Hargreaves en el teatro después de la muerte de Charles Arbury. Más aún, este número de expedientes se sale de la secuencia normal de los documentos del año, como si hubiese sido insertado entre dos dossiers ajenos a su contenido. Confieso que no me fijé en eso al firmarlo, señor Holmes, ya que cada día pasan por mi mesa decenas de papeles y confío en la labor de mis subordinados. Precisamente, si es original, esa confianza es el terreno ideal para que un subordinado ambicioso convierta un reglamento en un arma personal. El señor Hargreaves redactó esta enmienda, aprovechó su firma y la aplicó de manera particular al Teatro Imperial, donde la dueña representaba un obstáculo para ciertos intereses. Eso es falso, señor Holmes, y no permitiré que se me presente como un maquiavélico autor de trampas burocráticas. ¿Falso, dice usted? Entonces, ¿cómo explica que el artículo lleve una errata específica en la abreviatura de la comisión que lo aprobó, una errata que aparece también en documentos internos redactados por usted? Holmes mostró una carta breve que había obtenido de un funcionario inferior, en la que Hargreaves se refería a la misma comisión utilizando la abreviatura mal escrita. La coincidencia entre la errata de la enmienda y la de la carta era tan evidente que hasta mis torpes ojos la reconocieron al instante. No es común, señora Hargreaves, que dos personas cometan el mismo error en la misma palabra abreviada, y menos común aún que ese error aparezca precisamente en la enmienda que desencadenó el accidente del Teatro Imperial. Todos podemos equivocarnos al escribir, señor Holmes, y no veo cómo eso me convierte en criminal. No le convierte por sí solo, pero súmelo a la presencia de una fuga de gas bajo el palco de la señora Arbury durante la reapertura, fuga generada por una junta manipulada poco antes de la función. Añádale las normas interpretadas de modo tan riguroso que las puertas de los pasillos quedaban cerradas con llave durante el acto en el que la fuga se volvió peligrosa. Recuerde que usted estaba presente en el pasillo, con la llave en su bolsillo y el reloj en la mano, como un director que espera que la orquesta toque la nota fatal. Yo estaba allí para garantizar que se cumplieran las normas, señor Holmes, y si hubo una fuga de gas, jamás fue por orden mía. Holmes tiene pruebas directas de que Hargreaves tocó esa tubería. Tengo un testigo que vio a un hombre manipulando la tubería el mismo día de la función, inspector, y tengo además la lógica de la situación. Holmes sacó entonces una declaración escrita de uno de los tramoyistas, a quien había interrogado discretamente, y la entregó al Estade. En ella se describía un caballero vestido con abrigo oscuro y sombrero ministerial que había pedido ver la parte inferior del palco central para comprobar la ventilación y que había tocado la junta de la tubería con evidente conocimiento de su funcionamiento. El testigo no menciona el nombre de Hargreaves, Holmes, solo describe su aspecto. El aspecto coincide con el del señor Hargreaves, que se hallaba en el teatro ese día, y el conocimiento de la tubería no es propio de un simple espectador. Además, ¿qué motivo tendría un ajeno para interesarse en la ventilación bajo un único palco mientras ignora el resto? Señor Hargreaves, ¿tiene algo que decir en su defensa? Solo que he cumplido con mi deber, Sir Reginald, y que se quiere convertir en veneno lo que no es más que celo profesional. Su celo profesional casi convierte el palco de la señora Arbury en una cámara mortal, señor Hargreaves, y su ambición de ascenso casi le da la oportunidad de presentarse como héroe en los periódicos. Sabía que un segundo incidente en el Teatro Imperial, esta vez con víctimas, consolidaría su imagen como defensor insobornable de la seguridad, siempre y cuando pudiera atribuir la tragedia a la negligencia de la viuda.
Quiere decir que, además de querer mi muerte, deseaba arruinar la memoria de mi esposo y la reputación de su teatro. Eso es exactamente lo que quería, señora, porque un teatro bajo sospecha sería un juguete en manos de quienes manejan las licencias y las inversiones. No puedo seguir cerrando los ojos, señor Argreaves, porque las coincidencias son demasiadas, y el razonamiento del señor Holmes, aunque duro, resulta difícil de refutar. He sido negligente al firmar papeles sin leerlos con atención, pero eso no me impide reconocer ahora que alguien ha abusado de mi confianza y de la corona. Señor Argreaves, debo detenerle en nombre de la ley por intento de asesinato, manipulación de documentos oficiales y cualquier otro cargo que nuestros abogados consideren apropiado. Esto es un complot contra mi carrera, y ustedes no saben con quién se meten. Nos metemos con un hombre que creyó que el anonimato gris de su despacho lo protegería para siempre, pero la luz, señor Argreaves, siempre encuentra rendijas por las que colarse. Lestrade colocó la mano sobre el hombro del funcionario y por un instante vi en los ojos de Argreaves no solo rabia, sino una profunda incredulidad, como si no pudiera aceptar que la red de papeles que había tejido pudiera volverse contra él. Señor Holmes, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho, porque no solo me ha salvado la vida, sino que ha defendido el honor de mi marido. Pero agradezca más bien a la lógica y a la perseverancia, señora, porque yo no soy más que su humilde servidor. Señora Arbury, lamento profundamente haber sido instrumento involuntario de esta trama y le aseguro que mi primera medida será revisar todos los reglamentos con lupa. Además, propondré que la responsabilidad de ciertas decisiones se distribuya mejor, de modo que un solo hombre no pueda manipularlas a su antojo. Abandonamos el ministerio con la sensación de haber asistido a un drama silencioso, menos vistoso que los del escenario, pero quizá más trascendente para quienes confían en la rectitud de las instituciones. Días después, el Teatro Imperial volvió a abrir sus puertas, esta vez bajo una nueva organización interna. La señora Arbury conservó la propiedad, pero nombró a un administrador de probada honestidad, y el joven actor que la había acompañado aquella noche aceptó un contrato en una compañía de provincias, incapaz de soportar los recuerdos unidos a aquel palco. El maquinista, a quien la policía había mirado con recelo, fue exonerado de toda sospecha, y la viuda le ofreció un trabajo menos penoso en otra parte del teatro, muestra de una generosidad que siempre he estimado. Un mediodía de cielo gris, sentado de nuevo frente al fuego de Baker Street, me atreví a comentar el caso con mi amigo, que se hallaba sumido en uno de sus silencios meditativos. Le dije que jamás habría imaginado que un volumen de reglamentos pudiera servir como arma homicida tan peligrosa como un revólver o una daga. Se equivoca en un punto, Watson, porque el reglamento en sí no es un arma, del mismo modo que un bisturí no lo es. Esa mano que lo maneja la que decide si salvará una vida en una mesa de operaciones o la destruirá en un callejón oscuro. Le respondí que, en todo caso, aquel funcionario había demostrado una mente fría y calculadora capaz de moverse entre artículos y cláusulas como un prestidigitador entre pañuelos y sombreros. Y sin embargo, cometió errores. Watson, pequeños errores de vanidad y descuido, como esa rata que lo delató, o su evidente presencia junto a la tubería en el momento equivocado. Si algo he aprendido en estos años, es que el criminal perfecto solo existe en la imaginación de los novelistas, y que la realidad deja siempre un hilo suelto para el ojo que sabe buscarlo. Me quedé mirando la capa colgada detrás de la puerta y el violín apoyado contra la chimenea, consciente de que, mientras Holmes y yo siguiéramos compartiendo aquel salón, Londres no tendría solo teatros y clubes, sino también un pequeño faro de razonamiento contra las sombras del abuso. Ahora, querido oyente, me dirijo a usted directamente, porque gracias a su paciencia esta historia ha cobrado vida más allá de las páginas de mi viejo cuaderno. Si ha escuchado este relato del caso de la viuda del palco imperial hasta el final, le agradezco sinceramente el tiempo que nos ha dedicado. Si la compañía de Holmes y la mía le ha resultado grata, le ruego que lo exprese dejando un me gusta en este episodio. Le invito también a suscribirse a este canal Casos Inéditos de Sherlock Holmes, para que nuestras futuras investigaciones lleguen con facilidad hasta su salón.
Sus comentarios son inestimables para nosotros porque nos permiten saber qué tipo de casos despiertan más su interés y su imaginación. Si desea apoyar aún más estas crónicas, puede hacerlo mediante una contribución voluntaria, accediendo al código de respuesta rápida que verá en la esquina inferior derecha del vídeo a través del enlace correspondiente en la descripción. En esa misma descripción encontrará además enlaces hacia otras obras de la casa, pertenecientes a series muy distintas a las aventuras de Holmes que quizá también sean de su agrado. Le animo a explorarlas con curiosidad, del mismo modo que mi amigo explora las huellas en el barro o las manchas de ceniza en el mantel. Por mi parte, me despido con el mismo respeto que sentía al cerrar cada caso en mis notas, con la esperanza de que vuelva a acompañarnos en la próxima investigación. Hasta entonces, cuídese mucho y recuerde que, mientras exista alguien dispuesto a observar con atención, la razón podrá seguir alumbrando incluso los rincones más oscuros de Londres.